Hoy es 8M, hoy es 8 de marzo. Hoy habrá manifestaciones en varias ciudades de la República Mexicana, en la capital, por supuesto, en varias ciudades del mundo, no solamente en las capitales, también en las provincias. Hoy es un día de mucha reflexión, hoy es un día también de mucha protesta, de mucha lucha, y creo que México tiene mucho que decir con respecto a este tema, tiene mucho que avanzar con respecto a la equidad de género. Fíjese, nada más, el año pasado, 2023, hubo cerca de 900 feminicidios en todo el año. Sí, 900 feminicidios en todo el año. En el 2022 hubo 976 feminicidios. Y hay muchos otros que no son catalogados como feminicidios. De violencia familiar, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia familiar a lo largo de su vida. Acoso sexual, aquí en México, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de acoso. Y eso es lo que se denuncia, lo que se dice, porque también hay una cifra negra todavía más apabullante. México está cambiando en muchos sentidos. Y hoy tenemos a 2 candidatas presidenciales con posibilidad de ganar cada una de ellas, prácticamente haciendo un hecho que para el siguiente sexenio seremos gobernados por una mujer. Y tengo en la línea a una de ellas, que es la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Xóchitl, te aprecio mucho que me tomes esta llamada y nos regales estos minutos en MBS Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, saludarte a ti, a todo el auditorio de MBS. Un día difícil para las mujeres porque escuchamos todas las historias a lo largo del día y uno pensaría que eso terminaría y no, se recrudece. Te faltó decir las mujeres que desaparecen todos los días. Claro. Porque hay unas que son asesinadas y otras simplemente son desaparecidas. Ahora que estuve en Zacatecas, pues hablé con Ceci, mamá de una enfermera, pues que tiene más de 2 años desaparecida. Está detenido la persona con la que la vieron por última vez, pero no, la hija no aparece. Y así, ahora estaré con madres buscadoras desayunando en unos minutos. Y bueno, las historias que te cuentan de cómo desaparecieron a sus hijas e hijos, pues necesitamos tomar el toro por los cuernos, necesitamos reconocer que hay un problema. Me preocupa que desde la salida de Carla, de la Comisión de Víctimas, de Carla Quintana, no se ha vuelto a actualizar esta cifra de personas desaparecidas, porque recuerda que el censo se redujo, pero pues ya no sabemos cuántos nuevos casos. En fin, este gobierno en ese tema tiene más de 46,000 personas hasta que Carla salió. Déjame preguntarte esto, Xóchitl, porque decides iniciar en Fresnillo, un lugar azotado por la violencia, y bueno, ahí van, hacen esta marcha. El tema de seguridad lo tienes muy presente en tu campaña. Vas a desayunar con madres que están buscando a sus hijos o a sus hijas, y sabes que hay un país que se cae a pedazos en materia de seguridad. Es claro que estamos mal, pero quieres ser la presidenta de México. ¿Cómo lo resolvemos? Hace un rato platicábamos sobre temas económicos y en el México del nearshoring tenemos un México que está siendo tomado en las carreteras como si esto fuera la Revolución Mexicana y fregando a los autotransportistas, ¿no? Vemos que hay este asunto de violencia sistemática en todos lados, vemos masacres, vemos muchas cosas. Sí, está bien, ahí está el diagnóstico, lo tenemos muy claro. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Lo tenemos que resolver desde 2 visiones claras. Están los delitos federales, son durísimos, la delincuencia organizada, y están los delitos que aquejan a las personas, como es el asalto en el transporte público, como es el asalto a la casa habitación, el asalto y robo a transeúnte, que es la mayor cantidad de delitos. Por eso ahí he planteado policías municipales y estatales, como es el caso de Coahuila y es el caso de Yucatán, donde son hoy por hoy los 2 estados más seguros del país, porque sí trabajaron en las policías locales. Policías que tengan un salario digno, sé que es una cantidad de dinero importante, pero no puede haber otra prioridad en el país, en el presupuesto, más importante
que la seguridad pública y la salud pública. Esos son los dos temas en los que nos vamos a enfocar en un principio. Y hemos hablado de que estas policías municipales tengan prestaciones, tengan vivienda, tengan becas para sus hijos, tengan un seguro en caso de fallecimiento, para que realmente cuiden a los que ellos puedan cuidarnos a nosotros necesitamos cuidar a los que nos cuidan. Ese es el primer tema importante. 2, obviamente fortalecer la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional ni es guardia ni es nacional. Salen de un estado, van a otro, tienen que estar perfectamente establecidas sus funciones, a duplicarla en elementos, certificarla y que hagan investigación y detención. ¿Por qué la Guardia Nacional no hace ese trabajo? En ese sentido, en cuanto al tema, y es una Guardia Nacional civil, lo he dicho claramente. Al Ejército tenemos que reenfocarlo. Hoy el Ejército entrega vacunas, hace sucursales del bienestar, cuida parques, construye trenes. El Ejército necesitamos que se enfoque a sus funciones de seguridad nacional. Como lo decías al principio, el territorio está tomado por la delincuencia, las carreteras, regiones completas del país, los delincuentes mandan. Esa es la función del Ejército. Tenemos que recuperar el territorio nacional, pero no podemos traer al Ejército de albañiles y de bachadores. En lo que sigue, pues están las víctimas. Obviamente, imagínate, Fresnillo, 96% tiene miedo. Bueno, me encontré con mamás que buscan a sus hijos, me encontré con mamás, la mamá de Sofía, que fue asesinada a los 12 años. ¿Qué cosa? Es una brutalidad. Entonces, tenemos que poner en el centro a las víctimas, sus derechos humanos. Estas víctimas con las cuales estás tratando mucho, Xóchitl, tienen, creo que, algo en común. En este espacio platicamos con muchas víctimas, con muchas personas, con muchas madres buscadoras, y hay algo en común. El hijo o el que fue asesinado, el que fue desaparecido, casi nunca obtiene un castigo el verdugo. Es un país repleto de impunidad. El crimen organizado está haciendo lo que está haciendo en gran parte porque lo puede hacer, porque nadie lo va a castigar, porque aquí parece que tienes una patente de corso para poderte mover como quieras, para hacer lo que quieras. ¿Cómo eliminar esa impunidad? Es uno de los ejes en la estrategia de seguridad. ¿Cómo hacer que quien cometa un delito sí lo pague? He planteado el duplicar los ministerios públicos, apoyar al Poder Judicial Estatal. Nada más imagínate, la Ciudad de México tenía 500,000 casos de rezago de expedientes hace 2 años. 500,000. Tenemos que eliminar aquellos delitos. El que se roba una caja de pan no puede ir a judicializarse su caso. Se tiene que resolver en sistemas alternativos de justicia. La justicia cívica se tiene que fortalecer y tenemos que enfocar a los ministerios públicos estatales y a las fiscalías para que realmente investiguen y darles peritos, darles tecnología, darles recursos para que se acabe la impunidad. El Poder Judicial Federal está bastante mejor, pero donde está el problema es en la justicia local. Entonces ahí nos vamos a enfocar de manera importante. Y sé que ha sido polémico el tema de la cárcel, hay quien lo trata de sacar de contexto. Hoy las cárceles son autogobierno. Hoy las cárceles, los líderes de las cárceles que están ligados muchas veces a la delincuencia organizada, siguen desde ahí conduciendo la extorsión, conduciendo el secuestro, siguen haciendo delincuencia organizada, porque las prisiones son como hoteles, hay celulares, hay privilegios, y a esos personajes, que son los más complicados, se tienen que ir a una prisión de alta seguridad. ¿Por qué les da miedo la extradición a Estados Unidos? Porque allá saben que sí hay reglas. Allá saben que definitivamente no van a tener los privilegios que tienen aquí y por eso le tienen tanto miedo. Bueno, tiene que ir a una cárcel de ese nivel para que aquellos delincuentes realmente peligrosos pues tengan un castigo ejemplar y dejen de delinquir. No quiero mandar a la cárcel a todo mundo, pero sí hoy las cárceles de verdad son un centro del delito y eso no puede seguir sucediendo. Obviamente hay otros elementos en la estrategia, pero los más importantes es el fortalecimiento de las policías municipales, los ministerios públicos, los juzgados, que la Guardia Nacional tenga investigación. Y en el tema de las mujeres, ahí te va un dato.
Se recibieron, cuando yo me quedé de senadora, más de 120,000 llamadas telefónicas. ¿Qué pasa con cada llamada? Necesitamos acompañar a una mujer que llama para ver exactamente qué está pasando en el hogar. No tenemos esa capacidad y eso lo tenemos que hacer las alcaldías, los municipios. Ya. Cuando una mujer llama de Sinacantán, bueno, a ver, alcalde de Sinacantán, apóyame, pero ahí tiene que haber una psicóloga, tiene que haber una trabajadora social, tiene que haber un cuerpo pequeño de apoyo a esa mujer que se atrevió a llamar a una línea de emergencia, porque si no la acompañas, la siguiente va a ser el acta de defunción. Déjame aprovechar para preguntarte sobre este asunto de la megacárcel que ha generado mucha polémica. Han comparado la estrategia un poco con esta megacárcel que hizo Nayib Bukele. ¿Es un poco la idea? ¿Mano dura? Yo nunca he hablado de la palabra megacárcel, eso más bien lo dice Morena, o de la megafarmacia, pero no, yo he dicho una cárcel de alta seguridad. Es bien distinto El Salvador a México. Ojalá El Salvador tuviera un problema con las maras y ya. No, el tema de México es mucho más complejo, es mucho más grande, pero sí hablo de poner orden en las cárceles. Sí hablo de que las cárceles dejen de ser un centro donde se cometen delitos y donde se tienen privilegios. O sea, sí lo estoy haciendo. Dime algo, Xochitl. Ayer hablaste en el centro Banamex, en el marco de la plenaria de Banamex. Te preguntaron muchas cosas. Me llamó la atención la respuesta en torno a la encuesta y dices, tengo menos de 10 puntos, estoy a menos de 10 puntos de Claudia Sheinbaum, pero además mandaste un mensaje muy interesante. Dices, dejemos de estar de derrotistas. Algo así como, pues hablando de esta percepción que hay en algunas personas de que es inevitable que continúe la 4T o que gane Claudia Sheinbaum. ¿Estás a menos de 10 puntos? ¿Tienes estudios que te dicen estás a menos de 10 puntos del puntero? Sí, tenemos encuestas serias. En muchas de las encuestas que se publican no se dice que el 50% de la gente no contesta. Eso de entrada, pues algo está pasando. 2, Andrés Manuel ganó con 52%. ¿Realmente creen que Claudia tiene 65? 18 años después, donde yo me he encontrado cientos de ciudadanos y pronto serán miles que están desencantados de haber votado por Andrés Manuel. Me he encontrado por el tema de salud en Tabasco gente que por 26,000 pesos por un clavo, su hijo estuvo más de 10 días en un hospital hasta que consiguió los 26,000 pesos. Me he encontrado gente que ha perdido a sus hijos, que en la pandemia pues realmente fallecieron sin tener acceso a los medicamentos y a un tanque de oxígeno. Esa gente está enojada. Mucha de esa gente votó por Andrés. Hoy no está dispuesto a refrendarle a la 4T, mucho menos cuando no hay un compromiso por la democracia, cuando se pretende desaparecer instituciones, someter a voto popular la elección de jueces y magistrados, ministros de la Corte. Todo eso a mucha gente no le está gustando y eso es un desencanto. Entonces, nosotros estamos a menos de 10 puntos, no hay duda, por eso han empezado a enloquecer desde Palacio Nacional, por eso los ataques sistemáticos, y esto apenas empezó. Estoy creciendo. Esta propuesta de un México sin miedo, la gente la está tomando, porque hoy las mujeres tienen miedo de tomar el camión, tienen miedo de salir a la calle, muchos empresarios tienen miedo de emprender porque viene la extorsión, el cobro de piso. Entonces vamos por un México sin miedo, y por eso pues yo le pido a los mexicanos que confíen en mí este próximo 2 de junio votando por mí. Déjame hacerte esta última pregunta, Xochitl, la reserva de que me dejes seguir platicando a lo largo de la campaña contigo, pero hoy es 8 de marzo. Hace un año, el 8 de marzo de 2023, creo que no te imaginabas que ibas a ser la candidata presidencial, pero hace varios años, una mujer indígena, creo que no se imaginaba que iba a llegar a ser candidata presidencial. Un poco en la autorreflexión, en verte al espejo, ¿qué piensas? La verdad, el día que estaba en el INE y que me estaban entregando mi constancia de que me había inscrito, pegué un brinco, pero fue una cosa como, se me vino a la mente el día que llegué a la central camionera con mi caja de huevo y mi ropa, a buscar chamba, a tratar de entrar a la universidad, a soñar con ser ingeniera, y en ese momento me vino esa imagen de que pues, estuve a punto de derrotarme por un abuso sexual. O sea, estuve a punto de ser violada en Iztapalapa.
Y me pude defender porque tenía un cautín en mi morral, que era muy pesado, y le pegué al agresor. O sea, y en ese momento quise regresar a mi pueblo. O sea, y dije, qué bueno que no te regresaste. Estoy contenta de estar aquí. Pero también estoy comprometida con todas esas mujeres que sufren violencia. Yo sé lo que es sufrir violencia tanto en casa, con la violencia familiar de mi padre, a mi madre, a nosotros, y la violencia en la calle hacia las mujeres, el abuso, el acoso. Tenemos que reconstruirnos, tenemos que hacer un nuevo pacto entre hombres y mujeres para que realmente podamos vivir en igualdad y sin violencia las mujeres. No es mi intención revivir nada traumático ni algo por el estilo, pero esto que compartes creo que mucha gente no lo conoce. ¿Te intentaron violar en Iztapalapa cuando llegaste? Yo salía a las 5:30 de la mañana. Yo vivía en un pequeño cuarto de lámina y salía todos los días a las 5:30 rumbo a mi trabajo. Entraba a las 6:30 a trabajar de telefonista. Y pues yo creo que un tipo me empezó a vigilar, se me fue encima. Yo perdí un poco el equilibrio, pero en la pared me acordé que traía mi cautín, agarré mi morral y lo golpeé, y pues, sí se desconcertó. Y llegué a la estación del metro Villa de Cortés, lloré como 2-3 horas ahí, ya no fui a trabajar, y en ese momento dije, ¿sabes qué? Regrésate al pueblo. O sea, no, viví con miedo muchos años, hasta que amigos me dijeron, cámbiate de allá, o sea, ahí está muy cañón, consíguete una beca. Y fue cuando logré la beca en la Facultad de Ingeniería en el Centro de Cálculo, y pude rentar un cuarto en la colonia Roma, mucho más seguro que donde vivir. Esa mujer, esa joven mujer se convierte hoy en una candidata presidencial. Xochitl, es un gran camino, ¿no? Por eso cuando hablan de violencia política en razón de género, porque un comentarista me trata mal, me ofende. No, hombre, si ya caminé, enfrentar a mi padre violento, enfrentar al cacique del pueblo, enfrentar muchas trabas en la política, como ingeniera en los trabajos. O sea, yo quiero que las mujeres se empoderen, yo quiero que las mujeres se fortalezcan, yo sí quiero apoyar a las mujeres, yo quiero que las mujeres tengan independencia económica, porque creo que eso fue el miedo de mi mamá, para nunca salirse de esa vida de violencia, porque como que tenía miedo qué íbamos a hacer sin mi papá. Pero la verdad es que hacíamos mucho sin él, pero creo que falta ese paso. Por eso los refugios son vitales, por eso las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Hoy voy a anunciar el paquete completo hacia las mujeres, pero va enfocado, sí, a que dejen de vivir sin violencia. Si tienen cáncer, las acompañemos, pero también va enfocado a que crezcan económicamente y se empoderen. Xochitl Gálvez, te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos, y cierro preguntándote, sin afán político, en esta cuestión de la cual tú hablas, hay mucha polarización, inclusive hasta en un asunto de hombres y mujeres. Las personas que no están ni casadas con ninguna ideología, que tampoco aborrecen al presidente o tampoco lo aprueban, etcétera, las mujeres que te están escuchando, ¿qué les dices a mujeres que pues, están buscando opciones, que quieren conocerte, que quieren saber qué se propone? ¿Qué les dices a ellas para cerrar, Xochitl? Primero, que es imposible que yo quite un programa social. Pues ya se sabe que vendía gelatinas para ir a la escuela, no hay manera, y yo sí creo que a ninguna mujer se le puede decir que no se puede. Van a contar con mi apoyo, de verdad, en materia de seguridad, pero también en materia emocional, en materia económica. Necesitamos mujeres fuertes en el país, y tenemos que educar en nuevas masculinidades, porque realmente, pues, por ejemplo, mi esposo, pues sí, fue un hombre que en su momento le costó trabajo. Sí, pues, fue una mujer exitosa. Hay mucho trecho que caminar, pero lo podemos lograr, pero lo vamos a lograr juntas, respetándonos unas a otras y respetándonos entre todos como mexicanos y mexicanas. Déjame aprovechar, es que, perdón, Xochitl, nos dices muchas cosas que va a una cuestión personal, eres candidata presidencial. A ver, ¿qué decía tu esposo? ¿Cómo que le costaba trabajo? ¿Cómo está ahora, bro? O sea, puede ser, su esposa puede ser la siguiente presidenta del país. Fue una evolución tremenda, lo tengo que decir sinceramente, porque cuando te educan en tu casa a que eres el rey, a que te tienen que servir, a que te tienen que atender, y obviamente no tenía el nivel de independencia que tengo hoy, ni las responsabilidades que tengo hoy,
pero ya era ingeniera, ya era una mujer que le daba duro la chamba, y yo sí me acuerdo de discusiones violentas de decir qué horas son de llegar, ¿no? O sea, y bueno, fue un tema de reeducación, y hoy tenemos una extraordinaria pareja de respeto, de amor, de cariño, y ahí seguimos juntos, pero no fue fácil, lo tengo que decir públicamente, no fue fácil. No, y que tenemos que hacerlo todos, ¿no? Al final de cuentas es esta reeducación que se va dando en el país. Xóchitl, te aprecio mucho, de verdad, que me regales estos minutos. Muchas gracias. Es Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, hablando hoy en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y de todo lo que tenemos pendiente en este asunto de equidad de género.